Bien, muchachos, vamos a empezar con el reforzamiento número 4, ¿no? Que corresponden a las semanas 12, 13, 14 y 15. Bueno, empezamos, ¿ya? Bien, bueno, quien habla es el profesor William Guamán Arotoma. Y empezamos con los objetivos. Objetivo 1, recordar la media, mediana y moda para datos agrupados, así como las medidas de dispersión para datos sueltos y datos agrupados. Objetivo número 2, recordar los aspectos más importantes de conjunto. Objetivo número 3, recordar los principios de conteo y permutación lineal con elementos diferentes. Bueno, empezamos entonces a recordar todo lo que concierne a la media aritmética, o llamado también media, ¿no? Para datos agrupados. Recuerda que cuando decimos datos agrupados, quiere decir que los datos están representados dentro de una tabla de distribución de frecuencia, ¿no? Tenemos la siguiente relación para poder calcular la media aritmética. Y esta pues se calcula como la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Y este cálculo también tiene su alternativo, ¿no? La otra opción, se podría decir. Y esta pues se va a calcular como la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia relativa. Y esa sería la relación que nos permita calcular lo que es la media aritmética. Vamos a tener aquí un cuadro que corresponde a los pesos en kilos de 50 personas. Tenemos el cuadro, ¿no? Donde están los intervalos. Tenemos la frecuencia absoluta, que es la que nos indica la cantidad de datos que hay en cada intervalo. Y con eso vamos a calcular, pues, la marca de clase, ¿no? Que es lo que se requiere, obviamente, para poder calcular la media aritmética, ¿no? Recordemos que la marca de clase se va a calcular como la semisuma de los límites de cada intervalo. En este caso sería del intervalo 1, por ejemplo, tendríamos el 30 más 40 entre 2. Que en otras palabras viene a ser el punto medio, ¿no? Entre 30 y 40, que es el 35. Entonces, obviamente, aquí te va a resultar 35, ¿no? Que vendría a ser la primera marca de clase. También notamos que el ancho de clase es constante en cada intervalo, ¿no? De 30 a 40 es 10, de 40 a 50 es 10, de 50 a 60 es 10, de 60 a 70 es 10. O sea, el ancho de clase es constante, ¿no? En este caso es 10. Para no estar aplicando el punto medio de cada intervalo, otra manera también es a esta marca de clase le vamos incrementando ese 10, ¿no? Entonces tendríamos 45, 55 y 65, ¿no? Que vienen a ser los puntos medios de cada intervalo, ¿no? Son formas, obviamente, de encontrar esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, sea cual fuera el mecanismo, ya sea la semisuma de intervalos de cada uno de ellos, o encontrando el primero y aumentando el ancho de clase constante, ¿no? Es decir, más 10, encuentras la marca de clase.
que obviamente va a ser necesario para poder calcular la media aritmética, ¿no? Porque la primera forma y la segunda forma dependen, pues, de la marca de clase, como ustedes están viendo aquí. Bien, entonces en ese sentido, si queremos utilizar la segunda forma, necesitamos también la frecuencia relativa. Recordemos que esa frecuencia relativa viene a ser la división, ¿no?, de la frecuencia absoluta de ese intervalo sobre el total de datos, que en este caso son 50, ¿no? 17 entre 50, 0,34. Y lo mismo, ¿no? 13 entre 50, también hacemos la división, 0,26, y así. Cada una de las frecuencias, 8 entre 50, 0,16, 12 entre 50, 0,24. Teniendo esos datos ya se puede calcular la media aritmética, ¿no? Entonces, calculemos la media aritmética. Utilicemos la primera forma, que vendría a ser en este caso el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y la sumatoria, ¿no? 35 por 17 más 45 por 13 más 55 por 8 más 65 por 12 sobre el total de datos, ¿no?, que en este caso es 50. Y bueno, hay que multiplicar. Entonces, el primer producto te sale 595, el segundo producto 585, tercer producto 440 y el último producto 780, todo sobre 50, ¿no? Y bueno, hay que sumar y dividir entre 50. Y tenemos como resultado final 48, ¿no?, que vendría a ser la media aritmética. Utilizando la segunda relación, que es otra manera también, en ese caso la media aritmética tendría que ser de la siguiente forma, ¿no? Marca de clase, que es en este caso el 35, ¿no?, multiplicado por la frecuencia relativa. Y así, ¿no?, de la misma forma en los otros casos. 45 por 0,26 más 55 por 0,16 más 65 por 0,24. Y en este caso simplemente multiplicas y sumas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos en el primer resultado 11,9, 11,7 en el segundo, en el tercero 8,8, en el cuarto tendríamos 15,6. Y bueno, sumando todo, también sale 48. ¿De acuerdo? El promedio de pesos de cada persona en total es 48 kilos. El otro sería la mediana, también para datos agrupados, ¿no? Hay que recordar también cómo calcular la mediana. Recordemos que para esto tenemos la siguiente relación. La mediana se va a calcular como el límite inferior de la clase mediana más el ancho de clase constante o el ancho de clase de la clase mediana. Todo esto multiplicado por la mitad del total de datos menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana sobre la frecuencia absoluta. Y esa relación nos permite calcular la mediana, ¿no? Tenemos el mismo cuadro de las 50 personas respecto a sus pesos en kilos, ¿no? ¿Cómo ubicamos la clase mediana? ¿Qué es lo que nos interesa saber acá, ¿no? Entonces, la clase mediana se entiende de esta manera, más o menos para tener idea, mira, ¿ve? O sea, se supone que hay una distribución. Entonces, la mediana debe encontrarse ubicado, ¿no?, en un punto de tal manera que al total de datos lo divide en dos grupos de igual tamaño.
ahí se encuentra la mediana, ¿no? 50% hasta aquí y el otro 50%. Por eso, para ubicar esa clase mediana, necesitamos de la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que aquí son 50 datos en total, ¿no? Si en total son 50 datos, entonces para llegar a la mediana debemos tener por acá los 25 primeros datos. Y la frecuencia acumulada es la que nos va a indicar justamente eso. Entonces, planteamos acá, a ver, la primera frecuencia absoluta acumulada apenas nos dice 17, ¿no? Para 25 todavía falta. La segunda frecuencia absoluta acumulada nos dice 30. Como esto es acumulado, recordemos, entonces 30 ya pasó ya en este caso a 25, porque recuerda que el 50% del dato vendría a ser 25 datos. Entonces, como este es un acumulado de 30, recordemos que ese 30 te está diciendo que entre estos dos intervalos hay un total de 30 datos. Como solo requerimos de 25 datos para llegar a la mediana, entonces 30 ya se pasó. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que el intervalo de la clase mediana es esta de acá. Es esta de acá, ¿no? Porque hasta ahí hay un acumulado de 30 datos. Entonces, 25 datos está por ahí. El primero no, porque apenas son 17 datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho de otra manera, de repente por acá no me estás captando la idea. Dicho de otra manera. A ver. Se supone que aquí está dividido en 4 intervalos. Así, 4 intervalos. Y yo quiero saber cuál de los intervalos es la clase mediana. Recordemos que este es 30, esto es 40, que son los límites, esto es 50, esto es 60 y esto es 70. Ahora, la frecuencia 1 dice 17, me dice que hasta aquí hay 17 datos, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada 2 me dice 30, eso significa que desde aquí hasta aquí hay 30 datos. Entonces, yo solo quiero 25 datos. Si acá ya tengo 17, me falta 8 datos. Entonces, hasta aquí tiene que estar los 8 datos, ya que desde el primero hasta aquí son 30 datos. Entonces, aquí debe estar la mediana. Esta es la clase mediana, entre 40 y 50. Esa es la manera de ubicar la clase mediana. Entonces, ya hemos ubicado la clase mediana, ¿no? Ahí está la explicación. Este intervalo es la frecuencia mediana, ya que la frecuencia absoluta acumulada pasa por primera vez al 50% del total de datos. Entonces, esta frecuencia es la que me va a permitir utilizar la fórmula justamente para calcular la mediana, ¿no? Recordemos que el ancho de clase es la diferencia de los límites, 50 menos 40, en este caso es 10. Ese es el valor del ancho de clase, que se requiere, lógicamente, para calcular la mediana. El total de datos, recordemos que es 50, ¿no? Eso es el valor de n, porque eso también se necesita, n medios. Este 40 es el límite inferior de la clase mediana, que es también lo que necesitamos. El 17 sería la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. 13 viene a ser la frecuencia absoluta de la clase mediana. Son los elementos que necesitamos para calcular, en este caso, la mediana. Entonces, calculando la mediana, debe ser igual a 40, que es el límite inferior, más el ancho de clase, que es 10. Ahí está. Todo eso multiplicado, obviamente, por la mitad del total de datos, ¿no? Que en este caso es 25. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, que es en este caso el 17. Todo sobre la frecuencia absoluta de esa clase mediana, que es 13, me permite pues encontrar la mediana, ¿no? Entonces de ahí se hacen los cálculos necesarios, ¿no? 40 más, todo esto te sale 80 sobre 13, y sumando, resolviendo, te va a salir 46.15, ¿no? Aproximadamente.
¿Cómo se interpreta esto, no? Que la mitad de las personas que tienen peso por debajo de 46,15 y la otra mitad por encima de 46,15 kilos, ¿no? Es decir, la mitad de las personas tienen pues un peso por debajo de 46,15 kilos y la otra mitad por encima de 46,15 kilos. ¿De acuerdo? Entonces eso es respecto a la mediana. Moda. Igual también para datos agrupados, ¿no? Entonces tenemos también la siguiente relación para la moda, que va a ser igual al límite inferior de la clase modal más el ancho de clase constante, todo esto multiplicado por un D sub 1 sobre D sub 1 más D sub 2. Entonces la pregunta acá es, ¿qué cosa es D sub 1? ¿Qué cosa es D sub 2? Bueno, eso lo aplicamos acá, ¿no? D sub 1 es la diferencia de la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Ya, o sea, ahí está. Menos la frecuencia modal anterior. D sub 2 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia modal posterior. Bueno, la frecuencia absoluta posterior a la clase modal, ¿no? Se puede decir de manera más específica así. Ya, ahí está. Obviamente con el cuadro vamos a entender mejor, ¿no? Para la moda, solo necesitamos de la frecuencia absoluta. Porque la moda vamos a encontrar en el intervalo donde tiene mayor cantidad de datos, donde la frecuencia absoluta sea mayor. Y nótese de que de estas 4 frecuencias absolutas, esta es la frecuencia que tiene más datos. ¿Te das cuenta? 17 datos a comparación de todo lo demás. Entonces, existe pues alta probabilidad de encontrar a la moda aquí, ¿no? Entonces, este va a ser el intervalo de la clase modal. ¿De acuerdo? Entonces, ubicamos ese intervalo como el intervalo de la clase modal, ¿no? Ese intervalo es la frecuencia modal, ya que la frecuencia absoluta indica la mayor cantidad de datos. Igual, necesitamos el ancho de clase, tú sabes que eso es la diferencia de límites, ¿no? 40 menos 30, obviamente te va a dar 10, el ancho de clase, ¿no? Bien, esta es la frecuencia modal, ¿no? Frecuencia absoluta modal. El anterior no hay, el anterior es 0. El que sigue sí existe, en ese caso es 13, ¿no? Esa es la que le sigue. El anterior no hay, en este caso no hay porque no hay, simplemente eso es 0. ¿De acuerdo? Entonces calculemos el D sub 1, ¿no? Recordemos que ese D sub 1 es la frecuencia absoluta de la clase modal, que en este caso es 17, menos el anterior. Pero acá no hay anterior, por lo tanto tiene que ser 0 simplemente. Entonces eso sería 17. El D sub 2 es la frecuencia absoluta modal menos el que le sigue, ¿no? En este caso sería 17 menos 13. ¿De acuerdo? Eso nos daría 4. Bien, con eso me parece que ya se puede calcular la moda, ¿no? Lógicamente 30 es el límite inferior de la clase modal, no te olvides. Entonces, calculando la moda, sería así, ¿no? Límite inferior de la clase modal, 30, más el ancho de clase constante, que es en este caso 10. Todo eso multiplicado por D sub 1, tú ya sabes que eso es 17, ¿no? Sobre D sub 1, que es 17, más el D sub 2, que en este caso es 4, ¿no? Nada más. Y ahí se resuelve, muchachos. Entonces la moda sería igual a 30 más, bueno, esta solución te va a dar 170 entre 21. Bueno, hay que operar. ¿De acuerdo? Hay que operar y eso te va a salir 38,09 aproximadamente, ¿no? ¿Qué significa? Que de las 50 personas, la mayoría, ¿no? Pesa 38 kilos aproximadamente, ¿no? La mayoría, porque estamos hablando de la moda. ¿De acuerdo? Muy bien, eso sería con respecto a la moda.
Pasemos ahora a las medidas de dispersión, ¿no? Hablemos de la varianza y de la desviación estándar. La relación para calcular la varianza es la siguiente. La varianza, recuerda que se denota de esa forma. Entonces sería la sumatoria. Recuerda que estos son para datos sueltos, no son datos agrupados. De la sumatoria de ¿qué? Del dato menos la media aritmética. Todo eso al cuadrado sobre el total de datos, que en este caso viene a ser n. Esa es una alternativa. Hay otra opción también. La otra opción sería así, ¿no? La varianza la vamos a calcular como la sumatoria de cada dato al cuadrado. Ya cada uno de los datos lo elevas al cuadrado, divides entre el total de datos y le restas la media aritmética, pero elevado al cuadrado. Esa es cualquiera de esas dos relaciones. Obviamente te va a permitir calcular la varianza. Entonces, recuerda que esto es dato, elemento de la observación dato. Esto es la media aritmética, no te olvides, media de la población. Y esto vendría a ser la población, el número total de elementos, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo acá. Suponiendo que tenemos datos que corresponden a las edades de 8 personas, de los cuales su media es 16. O sea, ya tengo la media aritmética acá. Tengo los datos y tengo la media aritmética. Quiero calcular la varianza. Entonces, para calcular la varianza, vamos a plantear los datos, ¿no? Recuerda que los datos son 13, 15, 11, 8, 5, 20, 24, 32. ¿De acuerdo? Recuerda que la media aritmética también es dato, dice que es 16. Entonces, vamos a utilizar aquí, muchachos, esta relación. ¿Ya? Tú en casa, con los mismos datos, practica con esta relación de aquí. Practícalo, porque tú tienes la media aritmética que es 16. Lo único que te falta es elevar 13 al cuadrado, 15 al cuadrado, 11 al cuadrado, 8 al cuadrado, 5 al cuadrado, 20 al cuadrado, 24 al cuadrado, 32 al cuadrado. Lo sumas, lo divides entre 8, que es la cantidad de datos, y luego le restas 16 al cuadrado. Y te va a salir lo mismo que nosotros vamos a calcular, pero utilizando, obviamente, esta primera relación. ¿Ya? Tú lo practicas. Espero que lo hagas, ¿no? Muy bien. Entonces, para aplicar esta primera relación, lo que tengo que conseguir es la resta de los datos menos la media aritmética. ¿De acuerdo? En este sentido, dato menos la media aritmética. En esa dirección, no te olvides. O sea, 13 menos 16. Te va a salir negativo. Lógicamente, te sale menos 3. 15 menos 16. Te va a salir negativo también. 1. Negativo, ¿no? 11 menos 16. Te sale menos 5. 8 menos 16. Te sale menos 8. 5 menos 16. Te sale menos 11. 20 menos 16 te va a salir 4 positivo ahí. 24 menos 16 te sale 8 positivo. 32 menos 16 también te sale 16 positivos. Si la media aritmética es correcta, entonces va a cumplir que la sumatoria de estas desviaciones, a esto se le llaman desviaciones, resulta 0. Si la sumatoria de las desviaciones sale 0, quiere decir que es correcto todo lo que has hecho. Y se puede verificar. Fíjate que en los negativos tienes 3 negativos, con esto van 4 negativos, 9 negativos, 17 negativos, y en este caso tendrías un total de 28 negativos. Veamos acá, en los positivos, tengo 16 y 8 van 24 más 4, 28 positivo. 28 negativo, 28 positivo, se hace 0. Entonces quiere decir que es correcto lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Para la varianza se requiere elevar al cuadrado estas desviaciones, sumarlas
y dividir entre el total de datos, que en este caso viene a ser 8. ¿De acuerdo? Entonces sería así. Varianza sería igual a cada desviación al cuadrado, ¿no? Menos 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado, más menos 11 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 16 al cuadrado, ¿no? Todo eso dividido entre 8, que es la cantidad de datos. ¿Ya? Entonces de ahí se resuelve, pues lógicamente todo eso. Te va a salir 556 entre 8. Por lo tanto, la división sale 69,5. Esa es la varianza. Recordemos que la desviación estándar termina siendo la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la desviación estándar, entonces aquí simplemente tendría que aplicar la raíz cuadrada de 69,5. ¿Ya? Eso nos va a salir exactamente 8,33666, ¿no? Entonces, esto significa de que el error por dispersión con respecto a la media aritmética es de 8,3 aproximadamente, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que tú has calculado ha sido el promedio de la dispersión, ¿no? Entonces, se entiende que estas diferencias viene a ser la dispersión de los datos respecto a la media aritmética. ¿De acuerdo? Esta es la dispersión, o sea, qué tanto los datos están dispersos de la media aritmética. Y esa es esa dispersión. Si tú quieres calcular el promedio de esa dispersión, te sale 0. Y justamente para evitar que salga 0, es que se eleva al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado, evitas que esa suma resulte 0 y encuentras el promedio. Esa es la varianza, ¿no? El asunto es que cuando tú vas a calcular la varianza has tenido que elevar al cuadrado. Entonces, para regresar, digamos, a la forma original, tienes que sacar la raíz cuadrada y esa es la desviación estándar. Por eso que la desviación estándar va a ser digamos, el más preciso que la varianza, ¿no? El que realmente va a estar en las mismas unidades que los datos, ¿no? Y entonces por eso que en ese caso la varianza te sale 8,3. ¿De acuerdo? A eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos respecto a la varianza. Bien. Pasemos ahora a las medidas de dispersión, pero para datos agrupados, ¿no? Entonces la relación sería la siguiente, ¿no? La sumatoria de la marca de clase, o sea, en este caso se utiliza la marca de clase menos la media aritmética, ya, elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Pero hay una relación equivalente también a esto, ¿no? Si no quieres calcular así, entonces la otra manera de calcular la varianza tendría que ser como la sumatoria de la marca de clase al cuadrado. ¿Ya? Esa marca de clase la elevas al cuadrado y multiplicas por la frecuencia absoluta. Todo eso lo divides entre el número total de datos y le restas la media aritmética al cuadrado. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos es útil para calcular la varianza cuando tienes datos agrupados, ¿no? Vamos a utilizar el mismo ejemplo que hemos utilizado para la media aritmética, mediana, moda, lo mismo, ¿ya? Recordemos que la media era 48, lo hemos calculado en la primera plantilla. Tengo la marca de clase que también ya la hemos calculado antes. Tenemos las frecuencias absolutas, que es un dato que nos proporcionan ya. Entonces, en casa, bueno, tú en casa aplicas este método, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a aplicar este primer método de acá, pero tiene que resultar lo mismo. Entonces, para eso necesito la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética. O sea, ¿qué es lo que vas a restar aquí? Este 35
con este 48, en ese sentido, así como aparece, en ese orden, ¿no? 35 menos 48, así, en ese orden tienes que restar. Lo mismo acá, ¿no? Ese 45 menos 48, o sea, en ese orden lo tienes que hacer. Entonces, tendríamos acá 35 menos 48, te va a salir menos 13. 45 menos 48 te sale menos 3. 55 menos 48 te sale 7. 65 menos 48 te sale 17. Ya tengo la diferencia. Ahora lo voy a elevar al cuadrado. Tú sabes que esto se convierte en positivo finalmente cuando elevas al cuadrado, ¿no? Entonces, 169. Al cuadrado, 9, ¿no? Al cuadrado, 49. Al cuadrado, 289. Ahora necesito multiplicar por la frecuencia absoluta, es decir, este 169 vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Lo mismo que este 9 por 13. Lo mismo que este 49 por 8. 289 por 12. ¿De acuerdo? Entonces tendremos así. 2873, 117, 392, 3468. ¿Qué me falta? Sumar, ¿no? Nada más. Entonces la varianza tendría que ser igual ahora a la sumatoria, ¿no? De estos valores. 2873 más 117 más 392 más 3468. Todo sobre el total de datos. Recuerda que son 50 datos que hay ahí. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser igual, ¿no? Toda esta sumatoria sale 6.850 entre 50. Entonces la varianza termina siendo 137. Ahora, la desviación estándar, recuerda que es la raíz cuadrada. Ya sabes, entonces la desviación estándar tendría que ser la raíz cuadrada de 137, ¿no? Que eso te sale un aproximado de 11.7. Entonces, el error por dispersión con respecto a la media es de 11.7 aproximadamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a recordar todo lo que consiste a la teoría de conjunto. Es decir, nos vamos a concentrar más, digamos, en lo más resaltante de esta teoría, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa más en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que viene con más frecuencia en los problemas? Y hacer examen de admisión o cuando revisas separatas, folletos, ¿no? Libros, ¿no? Entonces, ¿qué punto de conjunto es la que siempre viene, ¿no? En la gran mayoría, eso es lo que vamos a abordar ahora, en conjunto. Por eso que nos interesa recordar la relación de pertenencia, ¿no? Recordemos que la relación de pertenencia se simboliza de esta forma cuando pertenece y cuando no pertenece. Recordemos que esto se da estrictamente de elemento a conjunto. ¿De acuerdo? Eso no debes olvidarte nunca. Jamás debes olvidarte eso. Por ejemplo, tenemos ese conjunto. Conjunto B, ¿no? Y entonces de ese conjunto B vamos a ver si esa relación pertenece o no pertenece. Una técnica, de repente no me acostumbro muy bien, digamos, a esto. Entonces, una técnica que siempre sugiero a los estudiantes es tener el diagrama de Venn, ¿no? En este caso tienes el conjunto B y vas mencionando sus elementos, ¿no? Por ejemplo, 8. Otro elemento, por ejemplo, es el M con su llave. Otro elemento, por ejemplo, es el 2,5. ¿No? Otro elemento es el 5 con su llave. Y finalmente el 7, ¿no? 5 elementos. Solo tengo que ver si es que está o no. Por ejemplo, acá, mira, ve. Fíjate esto.
Sí está. ¿Te das cuenta? Está ahí, igualito, tal cual, ¿no? Por lo tanto, diremos que sí pertenece. ¿De acuerdo? Entonces aquí decimos sí pertenece, ¿no? Esa relación se puede plantear normal. Sigamos. Otra vez, ¿no? Hay que ver si está o no está. Entonces, tal cual, así como te dije, tal cual, tú no tienes por qué cambiarlo. Igualito, igualito así, con sus dos llaves. Igualito intentemos buscar. No hay, pues. Por lo tanto, diremos, no pertenece. ¿De acuerdo? Ya, por ejemplo acá, igualito así, solitito así, así como el 8, así como el 7, solitito. ¿Está o no está? No está, pues simplemente no pertenece. A ver, igualito, igualito, así, así igualito, 5, 7 con su llave. Intentemos buscar ahí, 5, 7 con su llave, no hay. No pertenece, pues simplemente. ¿No? Otro caso. Ya, 8, 7 así con su llave, igualito, igualito, igualito. ¿Dónde está? No hay. No pertenece, pues, simplemente. ¿No? Ese sí, ¿no? Ahí está, ¿ve? Igualitos, ¿ve? O sea, ahí no hay diferencia, ¿te das cuenta, ¿ve? Igualitos, ¿te das cuenta? Entonces, sí pertenece. Sigamos, a ver. Ya. Ahí está. También, ¿no? En este caso sí pertenece, porque está igualito. Entonces, pertenece. Ya. Acá sí hay que tener bastante cuidado. Dentro de conjunto, sí es aceptable cambiar, ¿no? Esto de aquí sí lo puedes cambiar, normal, ¿ya? Entonces, de esa forma verías esto de aquí. Por lo tanto, sí pertenece. ¿Ya? Entonces, eso sí puedes hacer, ¿no? Ahí no tengas temor a hacer eso. Pertenece. ¿De acuerdo? A ver, 2, 5 con 2 llaves no hay, pues simplemente no pertenece. 7 con llaves tampoco está, no pertenece de frente. 2, ya, y acá también hay que tener mucho cuidado, recordemos esto, ¿no? Que hemos visto en la teoría. Si trabajamos la relación de pertenencia o no pertenencia, por ejemplo, puede ser pertenencia o no pertenencia, cualquiera de los dos. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Entonces, esto de aquí, recuerda que se llama elemento, ¿no? Elemento. Y esto de acá se llamaría conjunto, porque esa es la relación que existe, ¿no? Conjunto. Entonces, ¿este elemento es de este conjunto? Obvio que sí, porque eso está aquí. Por lo tanto, sí pertenece. Entonces, ahí se pondría la relación de pertenencia, ¿no? Porque eso es verdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ponemos aquí pertenece, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Elemento, conjunto. Por lo tanto, sí pertenece, porque está ahí. Ya. Entonces, esa es la recomendación dentro de la relación de pertenencia que les puedo dar, ¿no? Determinación por comprensión es la otra parte de conjunto que hay que manejar muy bien, ¿no? Entonces, recordemos que cuando nosotros determinamos por comprensión, esta tiene dos partes, ¿no? Hay una barra tal que es la que separa a esta parte, que es la forma del elemento, y esta es la condición de la variable que forma al elemento, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, vamos a ver por acá un ejemplo, ¿no? Bastante puntual, ¿ya? Entonces tenemos este conjunto B con elementos 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, ¿no?
Ya, entonces vamos a determinar por comprensión y recuerda, estudiantes, que este es el capítulo donde la mayoría tiene dificultades en realidad, ¿no? Por eso que acá hay que prestarle mucha atención, ¿no? Básicamente para poder descifrar, ¿no? Cuando nos topemos dentro de los problemas, situaciones similares a esto. Como te vuelvo a repetir, va a haber siempre una barra tal que la que separa, ¿no? En este caso, digamos, a las condiciones que hay en cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera parte siempre va a ser la forma del elemento. Entonces, lo que tengo que ver es qué forma tienen estos elementos. 24, 28, 32, 36, qué forma tienen, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver de varias maneras. Una manera, por ejemplo, es que este número es 4 por algo. Si te das cuenta, es 4 por algo, ¿no? Por ejemplo, acá es 4 por 6, 4 por 7, 4 por 8, 4 por 9, 4 por 10, 4 por 11, 4 por 12, 4 por 13, 4 por 14. Puedo ver así, pero también puedo ver de otra manera. Por ejemplo, de aquí a aquí avanza 4. De aquí a aquí avanza 4. De aquí a aquí avanza 4. Me doy cuenta que está avanzando de 4 en 4. ¿Veis? Entonces, uno puede ver la forma del elemento de distintas maneras. Entonces, la primera forma, 4 por algo, ¿no? Así va a ser su forma. La barra tal que, y aquí vienen las condiciones de la variable, que en este caso es n. ¿Qué condición debe tener n? Entonces decimos, para que salga 24, n tiene que ser 6, ¿no? Entonces le ponemos mayor o igual a 6, por ejemplo, ¿no? Para que tome 6, ¿no? Y para que sea 56, tiene que ser 14. Entonces menor o igual a 14. Pero eso no es suficiente, ¿no? Porque tú sabes por álgebra que cuando una variable está entre una desigualdad, por ejemplo, puede tomar como valor al 6,5, 6,7, 6,8, ¿no? O sea, ¿quién impide que no tome ese valor? ¿No? Entonces, si de repente yo no tengo esto, supongamos, no tengo esto, pero sí tengo esta condición y yo quisiera reproducir el conjunto original, lógicamente no voy a tener los elementos que tenía, pues, porque un valor de n es 6, un valor es 6,5 y cada vez que voy reemplazando voy a encontrar un montón de elementos, las cuales muchos de ellos no van a coincidir con los elementos que está aquí, ¿no? Porque cuando un conjunto está determinado por comprensión, la idea es determinarlo por extensión. Y cuando yo determino por extensión, debo reproducir los mismos elementos que tenía al inicio. Si se altera alguno, entonces quiere decir que está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que no tome esos valores decimales, ¿no? Entonces, eso significa que aquí hay que restringir más, hay que condicionarlo más todavía. Y por eso que aquí vamos a plantear que ese n tiene que pertenecer a un conjunto, ¿no? Naturales, por ejemplo, ¿no? Enteros podría ser también, ¿no? Entonces, de esa manera ya evitas considerar valores decimales, por ejemplo. Otra manera, como te iba diciendo, es 4 multiplicado por t más 5, por ejemplo, podría ser así, ¿no? La forma que tiene. Por ejemplo, en este caso, t tendría que tomar como primer valor el 1. Entonces tendría que condicionar para esa variable, ¿no? Entonces t tendría que ser mayor que 0, por ejemplo, ¿no? Para que dentro de los enteros te tome como primer valor al 1. Y cuando tú pones 1 acá, te va a salir 24, ¿no? Porque 4 por 6 te da 24. ¿Qué valor debería tomar t para que me salga 56? ¿No? 9 como máximo, ¿no? Dentro de los enteros tendría que ser 9 como máximo. Entonces le pongo menor que 10. Pero recuerda que si le pongo así nomás,
T es libre de tomar cualquier cantidad de valores, ¿no? Infinitos valores. Entonces hay que restringir más todavía acá. Entonces hay que decir que ese T pertenece, pues, en este caso, a los enteros, por ejemplo, ¿no? Se puede plantear así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno quiere determinar por comprensión un conjunto, existen distintas formas de determinar por comprensión. La relación de inclusión es otro detalle también que hay que tener en cuenta, ¿no? Se denota de esa manera la idea de que un conjunto esté incluido en otro conjunto. La relación de inclusión es estrictamente de conjunto a conjunto, ¿ya? Entonces, se dice que A está incluido en B si es que sucede que para todo X que pertenece al conjunto A, ¿no? Entonces, ese X también pertenece al conjunto B, ¿no? Esto, digamos, es el lenguaje formal, ¿no? Para que un conjunto esté incluido en el otro. Estas son las condiciones que debe cumplir, ¿no? Pero gráficamente podemos ver así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá este conjunto con estos 5 elementos y tengo otro conjunto que esté dentro de ella, un conjunto B, diré que B está incluido en A. Puede haber también otro conjunto que tenga de repente todos estos elementos, ¿no? Entonces, de la gráfica me puedo dar cuenta, pues, de que el conjunto B está incluido en A, ¿no? También me puedo dar cuenta, por ejemplo, de que el conjunto N no está incluido en A, ¿no? O en todo caso también podemos decir de que B, por ejemplo, no está incluido en N. También se puede plantear así. Entonces recordemos, cuando dice está incluido, se utiliza esa simbología, y cuando no está incluido, se utiliza esa otra simbología, ¿no? Entonces por acá utilizamos la misma simbología, ¿no? Que no está incluido. ¿De acuerdo? Entonces la gráfica me ayuda a entender mejor, ¿no? Cuando un conjunto está incluido en el otro. Bien, la relación de inclusión tiene que ser única y estrictamente de conjunto a conjunto. Ya eso no debemos olvidarnos. Otro conjunto del cual necesitamos recordar es el conjunto potencia, ¿no? La cual denotamos de esta forma y recordemos que eso se lee como conjunto potencia de A. Claro, si A fuera el conjunto referencial, ¿no? Suponiendo este conjunto, cuyo elemento es 5, numeral, bueno, triángulo invertido, entonces, para el conjunto potencia vamos a necesitar los subconjuntos. Este conjunto A, como subconjunto, tiene el vacío. Recordemos que el conjunto vacío está incluido en todo conjunto. Entonces, tenemos también al conjunto unitario con elemento 5, conjunto unitario con elemento numeral, conjunto unitario con triángulo invertido. Tenemos los conjuntos binarios con 2 elementos, 5 numeral, numeral triángulo invertido, 5 triángulo invertido. También tenemos el conjunto ternario con 3 elementos, que es lo máximo que se puede tener como subconjuntos, ¿no? Entonces, todo esto vendría a ser subconjuntos de A. Llamamos subconjuntos propios de A aquellos subconjuntos que no sea el mismo, ¿no? Por ejemplo, esto es el conjunto A, si te das cuenta, ¿no? O sea, ¿el conjunto A está incluido en el conjunto A? Sí, eso es verdadero, totalmente verdadero, ¿no? Entonces, los otros conjuntos que no sea el mismo son llamados también subconjuntos propios de A, ¿ya? Entonces, subconjuntos propios de A, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. El conjunto potencia, ¿no? El conjunto potencia de A está formado justamente por todos estos subconjuntos. O sea, estos subconjuntos de A finalmente terminan siendo elementos de la potencia de A, ¿no? Ahí está, ¿ve? El vacío, los binarios, los unitarios y el ternario. Todo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la potencia de A. Entonces, la potencia de A tiene como elementos a los subconjuntos de A. Y de acá podemos hacer algunas afirmaciones, por ejemplo. ¿Es válido decir que el vacío, bueno, al menos este elemento pertenece a la potencia de A? Sí, es válido, ¿no? Eso es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque veo que esto sí es un elemento de la potencia de A. Por lo tanto, ¿pertenece? Sí pertenece. Eso es totalmente cierto.
¿Podemos decir que está incluido? Sí, ¿no? Está incluido. ¿Por qué? Eso sería por teoría, básicamente, ¿no? En ese caso, la relación de inclusión está hablando de conjunto, ¿no? Entonces, tengo que entender aquí de que esta simbología es conjunto, ¿no? Así, conjunto. Entonces, obviamente, si esto es un conjunto, hace referencia al conjunto vacío. En cambio, en el primer caso, esto es elemento, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Elemento, ¿ya? Entonces, él es un elemento de la potencia de A, sí, aquí está, ¿no? Efectivamente. En cambio, en este caso, hace referencia al conjunto vacío. Y por definición, el conjunto vacío está incluido en cualquier tipo de conjunto. Por lo tanto, ambas afirmaciones son correctas, ¿ya? ¿Esto es un elemento de la potencia de A? Sí, por lo tanto pertenece, ¿no? Y aquí, ¿está incluido en A? Sí, está incluido en A, ¿no? O sea, en otras palabras, si es un elemento de la potencia de A, entonces es un subconjunto de A, ¿no? Que es lo que también podríamos entender de la relación de conjunto potencia, ¿no? Entonces, de lo anterior, número de subconjuntos de A finalmente termina siendo el número de elementos del conjunto potencia de A. Una forma de calcular el número de subconjuntos de A, recordemos que es 2 elevado al cardinal de A, ¿no? Que finalmente terminaría siendo el cardinal de la potencia de A. Entonces, por eso que el cardinal de la potencia de A es 2 elevado al cardinal de A, ¿ya? Recordemos el conjunto, aquí está. Su cardinal es 3, por lo tanto, el cardinal de la potencia de A sería 2 al cubo, ¿no? Que en este caso sería 8, ¿ya? Si me piden número de subconjuntos propios de A, tendría que ser 2 elevado al cardinal de A menos 1, que en este caso sería 7, ¿no? Porque sería 2 al cubo menos 1, ¿ya? Y eso nos daría 7. Operaciones entre conjunto también es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y acá hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, un caso cuando los conjuntos son disjuntos, ¿no? Entonces recordemos que los conjuntos disjuntos están así separados. Vamos a poner elementos en cada región suficiente como para poder analizar la primera operación que vendría a ser la unión, ¿no? La unión finalmente sería el conjunto formado por los elementos 5 y arroba, nada más, ¿no? La intersección acá sería vacío porque acá no hay intersección. Por lo tanto, sería simplemente el conjunto vacío. La diferencia A menos B sería A en este caso, ¿no? Porque son disjuntos. Cuando son disjuntos sucede eso. A menos B es A, ¿no? B menos A es B, ya que son disjuntos. ¿De acuerdo? Luego tenemos la diferencia simétrica, que viene a ser la unión de las dos diferencias, ¿no? Del A menos B con B menos A. O sea, A unión B. Entonces, cuando son disjuntos, la diferencia simétrica termina siendo la unión, ¿no? Y si hablamos del complemento, depende de un conjunto, complemento de B sería los elementos que no están en B, ¿no? Que en este caso sería el 5 y el M. Otra gráfica es cuando hay intersección, elementos comunes, ¿no? Ahí está. Entonces, en cada región le asignamos un elemento. Entonces, hablamos de la unión. Bueno, la unión tendría que ser 5, triángulo invertido y arroba. No queda de otra, ¿no? La intersección sería el triángulo invertido, ¿no? Nada más. ¿Ya? A menos B, ¿ya? A menos B en este caso solo sería esta región nada más. A ver un ratito, mira, fíjate acá. Ya, esta es la región del A menos B. Esta región de acá, ¿no? Esa de ahí que estamos pintando, eso sería el A menos B, ¿no? Entonces, lo mismo cuando me dicen B menos A, sería esto de acá. Esto es el B menos A. ¿De acuerdo? Esa es la región B menos A. La diferencia simétrica sería la unión de las dos diferencias. Entonces, obviamente, tendría que juntar estas dos diferencias. Eso vendría a ser la diferencia simétrica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, depende del tipo de gráfica justamente para las operaciones, ¿no? Entonces, A menos B sería
el conjunto formado por 5. B menos A sería el conjunto formado por arroba, son conjuntos unitarios. La diferencia simétrica sería la unión de esas dos diferencias, es decir, el conjunto formado por 5 y arroba. Ahora, el complemento depende. Pues, si es el complemento de A, serían los elementos que no están en A, arroba y M, ¿no? En este caso. ¿Qué pasa cuando uno de ellos está incluido en el otro? Por ejemplo, ¿no? En este caso, B incluido en A. Entonces, a cada región le asignamos un elemento y planteamos la unión. A unión B sigue siendo A. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo pasa esto? Cuando un conjunto está incluido en el otro. La intersección también es uno de los conjuntos, ¿no? En este caso B. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando uno de ellos está incluido en el otro, ¿no? La diferencia, el A menos B, va a ser solamente el conjunto 5, nada más, porque al conjunto A le tienes que quitar B y te queda 5 nada más, ¿no? Pero si tuvieras B menos A, ahí sería vacío, porque si al conjunto B tú le quitas A, no te queda nada, pues vacío, ¿no? Entonces, ¿cuándo alguna de las diferencias es vacío? Ocurre cuando uno de los conjuntos está incluido en el otro. Entonces, muchas de estas informaciones permite encontrar el tipo de gráfica que hay que analizar en los problemas, ¿no? Entonces, la diferencia simétrica vendría a ser la unión de las dos diferencias, ¿de acuerdo? Y el complemento de B, bueno, los que no están en B, 5 y M en este caso, ¿no? Bien, eso sería con respecto a las operaciones entre conjunto, que es lo que hay que recordar también. Leyes del álgebra de conjunto nos ayuda bastante en algunas situaciones. Empecemos con la idempotencia. A unión A siempre es A, no te olvides, siempre es A. ¿Ya? A intersectado A también es A, no te olvides eso. Recuerda que estamos uniendo un mismo conjunto o intersectando un mismo conjunto. En cualquier otro caso siempre es el mismo conjunto, ¿no? La conmutativa solo permite intercambiar, ¿no? Por ejemplo, A unión B es lo mismo que B unión A. A intersectado B es lo mismo que B intersectado A, ¿no? La asociativa también es respecto a una misma operación. En este caso, por ejemplo, si tenemos A unión B, unión C, todos, unión nada más, pura unión, entonces acá podemos aplicar la asociativa. Entonces acá puedes asocias el A con B, por ejemplo, ¿no? O si no asocias el A con B, puedes asociar el B con C. Normal, no hay problema. Cualquiera, da lo mismo al final de cuentas, ¿no? Entonces lo mismo en el caso de las intersecciones. Asocias la con B o si quieres asocias B con C también. No hay problema en ese sentido, ¿no? En el caso de la asociativa. Y ya, la que sigue sería, esto de acá es, a ver, la ley distributiva. Ya muchachos, ley distributiva. Bueno, acá un lapsus, esto de aquí, un lapsus ahí, disculpen eso, un ratito por favor, ¿ya? Entonces, esto de acá en realidad es distributiva. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, a ver, déjame anotar eso un ratito, por favor, ¿ya? Ya está. Entonces, esto de acá va a ser distributiva. Distributiva, ¿sí? ¿Ya? Listo, esa es la ley distributiva. Bien, entonces acá, ley distributiva, tienes A unido con B intersectado con C, ¿no? Y entonces eso va a ser igual, ¿ya? Primero operas A unión B, es lo primero que vas a tener, A unión B. Luego intersectado, luego operas A con C, sería A unión C. Esa es la ley distributiva, ¿ya? También puede ser así, ¿no? Tienes A intersectado B unión C. También ahí puedes aplicar ley distributiva, ¿de acuerdo? Entonces sería así. Primero sería el A intersectado B. Luego unión, ¿no? A intersectado C.
Entonces, ley distributiva. De Morgan, A unión B, complemento. Lo que pasa es que en este caso el complemento va a entrar a cada uno de los conjuntos. Por ejemplo, primero tienes el complemento de A. Ahora, esta unión va a cambiar, va a ser ahora intersección, ¿ya? Y luego, para B también, ¿no? B complemento. Eso es lo que dice Morgan, ¿ya? Pero lo mismo pasaría si fuera A intersectado B complemento, igualito, ¿no? Entonces pasa que el complemento va a la A, sería A complemento, y en vez de unión, perdón, en vez de intersección sería unión, ¿no? B complemento. ¿De acuerdo? El de la absorción, ya, tiene esta característica. Tienes un conjunto A unido, otra vez aparece el mismo conjunto A, pero esta vez intersectado con otro conjunto llamado B, ¿no? Entonces, en ese caso, termina siendo el conjunto A, es decir, el conjunto que se repite, que en este caso es A. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasaría si nosotros tenemos A intersectado, ¿ya? Otra vez A, pero esta vez unido con B. ¿De acuerdo? Entonces, igualito. Termina siendo el conjunto A, que es el conjunto que se repite. El otro sería A unido, ¿no? Con A complemento intersectado con B. ¿Ya? En ese caso, muchachos, como acá tienes A y A complemento, el que va a priorizarse es el que está afuera. El A, eso queda. El A complemento se elimina. Prevalece la unión, el que está afuera. Y el B. Así quedaría la absorción. Lo mismo pasaría si tuvieras acá intersección, igualito a complemento, unido, en este caso con B. Recuerda, quienes prevalecen son el A, la intersección y B. Entonces esto terminaría siendo A intersectado B. Ya, así. Eso hay que tener en cuenta. Del complemento, ¿no? Por ejemplo, el conjunto A unido con su complemento, eso te da el universo, siempre. Eso te va a dar el universo, siempre. ¿Ya? El conjunto A intersectado con su complemento, eso es vacío, muchachos, porque ellos son conjuntos disjuntos. Eso te va a dar siempre el vacío. ¿De acuerdo? El complemento de A, le vuelves a sacar otro complemento, se cancelan los complementos y terminaría siendo solo A. El de la unidad tendríamos así. Conjunto A unido con el universo, siempre te va a dar el universo. El conjunto A intersectado con el universo, ya en ese caso sí te va a dar el conjunto A. El conjunto A intersectado, bueno, en este caso unido con el conjunto vacío, obviamente te va a dar el conjunto A, ¿no? Pero el conjunto A intersectado con el vacío, ¿no? En ese caso sí, pues, ¿no? ¿Qué elementos comunes tiene un conjunto con uno que es vacío? Ninguno, pues, por lo tanto, eso te va a dar vacío también, ¿no? Es un hecho ya. Y algunas adicionales, ¿no? Por ejemplo, A menos B, que también se utiliza bastante, finalmente sería el conjunto A intersectado con el conjunto B complemento. Ese es su equivalente, ¿sí? Entonces, esto tú lo puedes usar como tú quieras, ¿no? A veces en los problemas aparece exactamente esto de aquí. Esto aparece a veces en los problemas, entonces hay la necesidad de llevarlo acá. A veces pasa también al revés, ¿no? Entonces, ya depende, pues, en realidad de los problemas para poder jugar con esta ley, ¿no? El complemento del universo siempre va a ser el vacío, ¿no? Así como el complemento del vacío siempre es el universo, ¿ya? Entonces, estas serían las leyes que hay que tener en cuenta, ¿no? Pasemos ahora al tema de análisis combinatorio, ¿no? Entonces, en el tema de análisis combinatorio, en la primera parte que hemos tenido ya en esta semana,
hemos visto pues en este caso lo que es la técnica de conteo, ¿no? Entonces para eso se requiere de los principios, ¿no? El principio de adición está relacionado básicamente con la letra O. A veces pasan situaciones o pasan otras situaciones, entonces ahí se aplica un principio aditivo, ¿no? Entonces la letra O, de alguna manera, es la que me hace recordar lo que es el principio de la adición. Vamos a ver un ejemplo. Pedro tiene 4 pares de zapatos, 3 pares de sandalias. ¿De cuántas formas diferentes puede elegir un par de calzados para que se cambie, ¿no? Entonces, dice que tiene 4 pares de zapatos. Este puede ser una, o esta segunda, o esta tercera, o puede ponerse con esta cuarta, o puede ponerse esta sandalia, esta otra sandalia, o esta tercera sandalia. Es decir, ¿de cuántas formas me puedo poner un calzado? 7 formas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo diría eso? Tengo zapatos, tengo sandalias, pero hoy me pongo un calzado. Entonces, si me voy a poner un calzado, entonces será zapato o sandalia, ¿no? Entonces, zapatos hay 4, sandalias hay 3. El O siempre va a estar relacionado con la adición, entonces eso significaría 7 formas diferentes, ¿no? Principio aditivo. Principio multiplicativo, ¿no? Entonces, en el principio multiplicativo está asociado la letra I, ¿no? Que es una manera de reconocer, en este caso, al principio multiplicativo, con el I. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a haber una situación y va a suceder otra situación. Entonces, ahí se aplica el principio multiplicativo, ¿no? Rubén tiene 4 polos diferentes, 3 pantalones diferentes. ¿De cuántas formas diferentes se puede cambiar de ropa para salir a la calle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para eso se tiene lo siguiente. Polos, ya, según el caso son 4 polos diferentes y pantalones, ¿no? Obviamente para que salga a la calle debe elegir pues un polo y un pantalón, ¿no? Porque sería imposible que elija un polo o un pantalón, no podría, ¿no? Tiene que ser un I. Entonces sus posibilidades son negro con amarillo o negro con morado, ¿no? Entonces, en ese caso tendría 3 casos diferentes. Pero lo mismo pasaría con el rojo también, ¿no? El rojo también tendría con el negro, amarillo o morado. O el verde, ¿no? Verde, negro, amarillo, morado. Celeste, negro, amarillo, morado. O sea, aparte de los 3 casos, todavía tenemos un adicional de 4 casos más todavía, ¿no? Entonces ahí se aplica el principio multiplicativo, ¿no? Si aquí tengo 4 polos, aquí tengo 3 pantalones, entonces ese producto me va a dar el número de formas en el cual uno puede cambiarse, ¿no? Date cuenta que el polo negro tiene 3 opciones, rojo tiene otros 3, verde tiene otros 3, azul tiene otros 3, 3 por 4, 12 formas diferentes, ¿no? Entonces ahí se aplica pues en este caso el principio multiplicativo, ¿no? La permutación, recordemos que son ordenamientos, son acomodos, son arreglos, ¿no? Y en este caso tenemos la permutación lineal con elementos diferentes, ¿no? Se denomina así a los diferentes arreglos realizados en una línea de referencia, ¿no? Entonces, para eso tenemos fórmulas. La permutación de n elementos tomados de R en R se va a denotar así, permutación de n tomados de R en R, o también esta otra notación, ¿no? Así, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Bueno, como el factorial de n, que es el total de elementos, sobre n menos r factorial, ¿no? Hay que tener en cuenta de que ese r tiene que ser mayor o igual a 1 y menor o igual a n, ¿no? Entonces es la relación para poder calcular el número de permutaciones lineales con elementos diferentes. ¿Qué pasa cuando n es igual a r, ¿no? Entonces sería la permutación de n en n, que finalmente terminaría siendo denotado de esta otra manera y su cálculo simplemente sería n factorial, ¿no? Entonces vamos por acá con los ejemplos, ¿no? Los 3 amigos, Ángel, Berta, Carlos y Daniel, se quieren tomar fotos en fila para el recuerdo de la siguiente forma, ¿no? De 2 en 2, dice, ¿no? Tenemos a Ángel,
Berta, Carlos y Daniel. ¿De acuerdo? Entonces, van a tomarse fotografía, ¿no? Entonces dice de 2 en 2, ¿de acuerdo? Entonces, para eso le aplicaríamos la fórmula, ¿no? Entonces, son 4 elementos, entonces acá diríamos permutación de 4, ¿ya? Tomados de 2 en 2, ¿no? Porque tienen que permutar de 2 en 2. ¿Ya? Y eso, aplicando la fórmula, sería 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, ¿no? Bueno, se resuelve eso de ahí y tendríamos un total de 12 formas diferentes, ¿no? Otra manera es así. Esta es la foto, donde tiene que haber 2 personas. Entonces, ¿quiénes pueden estar en esa fotografía? Ángel, puede estar Berta, Carlos o Daniel. O sea, cualquiera de ellos puede estar en ese lugar. Entonces, tengo 4 opciones para ese lugar, ¿no? En la segunda, también existe la posibilidad de que esté Ángel, Berta, Carlos o Daniel. Cualquiera de ellos también puede estar acá. Pero, ¿qué pasa si en la primera foto, digamos, está Ángel? Entonces significa que acá ya no puede estar Ángel ya, definitivamente que no. Entonces, ¿quiénes sí podrían estar? Bueno, podría estar Berta, podría estar Carlos o podría estar Daniel. Tengo 3 opciones. ¿Ve? Mira, cuando elijo él, tengo 3 opciones acá. Pero, ¿qué pasa si hubiera elegido a Carlos? Entonces aquí Carlos no hubiera sido la elección, ¿no? Pero si hubiese sido así, Carlos hubiera estado con Ángel o con Berta o con Daniel. También tengo 3 opciones. Es decir, cada vez que tomo uno de ellos, tengo 3 opciones en el otro caso. Por ejemplo, si tomo él, acá solamente hay 3. Si tomo él, acá hay 3. Si tomo él, acá también hay 3. Si tomo él, hay 3. Entonces, 3 por 4 en total me daría 12. En otras palabras, si aquí yo tengo 4 opciones, si elijo uno, entonces en el otro solo me va a quedar 3. Entonces, 4 por 3 me daría 12, que sería otra manera también de calcular el número de fotos diferentes en el cual se pueden tomar ellos. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, eso sería todo. Esperamos pues de que lo repases, lo practiques y a triunfar, ¿no? Bien, muchachos. Gracias.